días a todos los que están aquí, madrugadores, y a todos también los que nos están viendo a través de la Liga Streaming. Pues estamos ya en el tercer día de este tercer Congreso Internacional de Alta Especialidad de la Asociación Médica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y en esta ocasión este simposio va a dar el origen del nombre porque es de alta especialidad. El tema es disfunción de prótesis valvulares. No, yo creo, sin ser presuncioso, que primero, yo creo que el Hospital de Cardiología es de los hospitales que ve más patología valvular a nivel nacional y también es de los que tiene por obligación manejar una disfunción protésica. No hay otro lugar en donde pueda acudir un paciente de un instituto para manejar esta enfermedad. Y tengo de verdad el orgullo de actualmente ser el jefe del servicio, que sin duda es el que por años y tradición ha manejado, y es más, así se llama. Se llama cardiopatías valvulares degenerativas y congénitas del adulto. Y tengo el súper honor y agradecer muchísimo para que me ayude como presidente a coordinar a un maestro, ícono de nuestro hospital, fue médico de base de este piso, lo comentaba ahorita con él, me acuerdo en la Ciudad Médico-Quirúrgica, es el más ecuánime, contra el doctor Cúsulas, que también está aquí con nosotros, ¿verdad? Y que le aprendí muchísimo, doctor, durante mi residencia y después como médico de base fuimos compañeros y luego fue director de enseñanza del hospital, donde también hizo un gran trabajo y en el consejo también, doctor. Entonces, para nosotros es un honor que haya aceptado nuestra invitación y pueda usted presentar a los que van a exponer este día. Muchas gracias, doctor. Un aplauso para el doctor, por favor. Muy buenos días. Realmente el honor es para un servidor. Es toda una distinción la invitación a participar en este simposio, en este congreso. La verdad es que estoy de plácemes, muy contento. El tema, disfunción de prótesis valvular, un dolor de cabeza por las complejidades que implica, tanto en su diagnóstico como en su tratamiento. Es importante comentar que el Hospital de Cardiología tiene una amplia experiencia en prótesis valvulares. De hecho, surge, nace, van en paralelo la historia de las prótesis valvulares y el Hospital de Cardiología. Recordemos que cuando surge el Hospital de Cardiología, la principal patología cardiovascular que veíamos en ese entonces, motivo de internamiento, motivo de consulta, motivo de cirugía, etcétera, eran la valvulopatía reumática, las secuelas de la cardiopatía reumática. De tal manera que la experiencia del hospital en ese campo es muy amplia. Desafortunadamente también lo es en las complicaciones de las prótesis valvulares, que como he mencionado, desde aquellos ayeres, un gran reto. ¿Han cambiado las cosas? Sí, sí han cambiado mucho. La nueva generación de prótesis mecánicas, la nueva generación de bioprótesis, las bioprótesis que ahora se implantan no solo por cirugía, sino también transcatéter, y el desarrollo de los estudios no invasivos. La ecocardiografía, piedra angular con todas sus modalidades, pero también otros estudios de imagen, la tomografía, etcétera, que nos permiten definir con mayor puntualidad cuáles son las alteraciones funcionales y estructurales de las prótesis que se encuentran disfuncionando. Esto ha abierto el campo en el sentido del diagnóstico, que nos permite mayor fineza en detectar estas alteraciones, pero también
ha abierto el abanico de opciones terapéuticas. Ya veremos que desde el tratamiento médico, el tratamiento intervencionista, el tratamiento quirúrgico con todas las implementaciones que ha tenido la cirugía, de cambiar el abordaje tradicional al abordaje de mínima invasión, tratamientos específicos sobre la disfunción de la válvula, ya con una orientación mucho más en el sentido de las causas y las alteraciones tanto funcionales como estructurales. Desde luego esto ha abierto las opciones, pero también sigue siendo un terreno difícil de decisiones. En gran parte, la decisión que se tome de opción terapéutica en cada uno de los pacientes depende en buena medida de la experiencia del grupo de trabajo que atiende al paciente. Y aquí surge la modalidad médica, intervencionista, quirúrgica. De tal manera que, como ven ustedes, para mí es un tema apasionante y compartir con mis compañeros esta mesa. El doctor Noé Zamorano no requiere mucha presentación, es un referente cuando hablamos de ecocardiografía. Él se formó como cardiólogo clínico en el Hospital de Cardiología, después hizo un posgrado en ecocardiografía, actualmente es profesor del curso de alta especialidad en ecocardiografía, es presidente de SONECOM, la Sociedad de Ecocardiografía específicamente, y actualmente adscrito al servicio de ecocardiografía del Hospital de Cardiología. Él nos tratará el tema ecocardiografía en las disfunciones de prótesis valvulares, sus noblezas, sus retos y sus limitaciones. Doctor Noé Zamorano, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la mesa directiva. Buenos días a los integrantes de este importante simposium de prótesis valvulares. Pues bueno, en 15 minutos voy a tratar de darles un panorama de cómo se estudia la disfunción de prótesis valvular por ecocardiografía. Soy el doctor Noé Zamorano Velázquez, soy adscrito al hospital y expresidente de SONECOM. Ahora ya nada más estoy en el hospital. Acabamos de cerrar las actividades con SONECOM. Y bueno, pues primero hablemos rápidamente de qué tipo de prótesis cardíacas tenemos. Esta ha sido más o menos la historia de las prótesis desde la jaula esfera que se comenzó a colocar en los años 70 y 80 hasta las prótesis que se ponen por vía percutánea, sobre todo en posición aórtica. Todavía no tenemos aquí en México experiencia con la prótesis mitral ni con la tricuspidia, que en meses próximos ya van a llegar a México, sobre todo empezará a manejarse la tricúspide. Ahorita nada más contamos con prótesis aórticas en el hospital. Bueno, las prótesis pueden ser mecánicas, biológicas. En el caso de las mecánicas, estas suelen ser más trombogénicas que las biológicas, pero aparte de eso, las mecánicas duran más que las biológicas porque el tipo de material que están hechos, es por demás decirles de esta cuestión porque ya lo saben. Están montadas las prótesis, las bioprótesis, en un anillo de teflón Dacron, así también las mecánicas, y esto las hace pues susceptibles a que sean un cuerpo extraño para el organismo y que sean susceptibles a trombosis. Las biológicas generalmente tienen mejor hemodinámica, mejor perfil, dan menos gradientes, máximo y medio. Las mecánicas generalmente dan unos gradientes más altos, y este es el material de que están hechos, que casi siempre es de pericardio, ya sea porcino
o bovino. En general, todas las prótesis, ya sean biológicas o mecánicas, todas tienden a ser trombogénicas. Las mecánicas, por supuesto, que más que las biológicas. Y en ambos casos pueden dar trombosis o obstrucción e insuficiencia. Esta tabla resume que las prótesis que tenemos actualmente que se ponen en el hospital, las bioprótesis, que son genoinjertos o ya sea que son casi siempre de pericardio, porcino, las bioprótesis quirúrgicas, que son las endoprótesis, las mecánicas, que pueden ser bivalvas, pueden ser monodisco. Las monodisco ya actualmente no se usan, pero tenemos bivalvas y todavía seguimos viendo en la consulta las de jaula esfera. En cuanto a las nuevas que se están poniendo por vía percutánea, tenemos las expandibles con balón y las autoexpandibles. Y las válvulas mitrales percutáneas y las tricúspides y la pulmonar, estas están todavía en proceso de investigación en México. No la Melody, porque la Melody ya se pone en posición pulmonar. ¿Y cuál es la fisiopatología de la disfunción de las prótesis cardíacas? Son, por lo general, 4 etiologías las que manejamos. La principal causa de disfunción es la trombosis, que es la que nos va a ocupar este día gran parte de las pláticas. El desarrollo de panos, un tejido que se prolifera en la prótesis por una reacción autoinmune del organismo hacia el injerto. La degeneración protésica por sí misma, que en muchos textos de la literatura nos dice que es la intrínseca, que es por desgaste propio de la prótesis y disfunción consecuente. Y lo que es la endocarditis, que es la complicación más grave, pienso yo, de la disfunción, porque además de que las vegetaciones pueden obstruir la prótesis, hay también dehiscencia de las mismas. La incidencia de la disfunción protésica está influenciada por muchos factores, pero la verdadera incidencia no se ha estudiado bien, porque muchos estudios que se hacen, inclusive en hospitales de tercer nivel, o son incompletos, o tienen mala ventana, o las condiciones del paciente no están del todo bien como para hacer un estudio completo, ¿sí? La trombosis, como ya les dije, es más frecuente en las prótesis mecánicas. La localización mitral es la más frecuente, también en la posición derecha, tricuspidia, y esta trombosis de la tricuspidia es mucho más grave, porque por los flujos que manejan las cavidades derechas tan bajos en comparación con las izquierdas, y esto hace que la dinámica de los trombolíticos y de los medicamentos que nosotros podemos aplicar no actúen de manera adecuada, ¿sí? Esta es la incidencia que se maneja en la literatura, en la trombosis protésica varía del 0.1 al 5.7%, dependiendo del número de pacientes que tengan las series, y la formación del panus va del 0.2 al 4.5%. En este esquema de la derecha les resumo cuál es la fisiopatología de la disfunción de una válvula protésica. Ya dijimos que son cuatro entidades importantes: el deterioro de la prótesis, la trombosis, la endocarditis o la formación de panos, ¿sí? El espectro clínico del enfermo es variable, puede ser una disfunción subclínica o una disfunción de la prótesis que sea francamente manifiesta, y la fase final de estos pacientes puede ser un embolismo cerebrovascular o un embolismo sistémico. El ecocardiograma tiene un papel fundamental en el descubrimiento de la fisiopatología de la disfunción de estas prótesis, y va a ser el estudio de primera línea que nos va a ayudar a discernir sobre la etiología.
quiero traer a colación este trabajo que hizo mi maestro, el doctor Agustín Martínez, sobre cuál es la incidencia de la trombosis en los pacientes que son posoperados en el hospital. Y vean cómo fueron 60 pacientes, este fue su protocolo de tesis. Y aquí la incidencia de reintervención por disfunción protésica fue del 8%, y la trombosis protésica, que fue no obstructiva, solamente se dio en 3 casos. Una incidencia del 5%, que es realmente baja, y en el hospital estamos por abajo de lo que dice la literatura mundial, que es un poco más, ¿no? Nosotros estamos por abajo. La etiología más frecuente, de la razón por la cual se operaron estos pacientes, fue de cardiopatía reumática inactiva, y el evento más común pues fue la trombosis en este pequeño número de pacientes. Entonces el ecocardiograma va a ser el estudio de primera línea. El primero que tenemos a la mano es el transtorácico. ¿Cuáles son las limitaciones del ecocardiograma transtorácico? Pues bueno, pues una mala ventana. Nosotros tenemos que pasar a través de la pared del tórax, pues varias capas de piel, tejido subcutáneo, de hueso, hasta llegar al corazón. Entonces la dispersión de onda de ultrasonido pues es mucha, ¿sí? Siempre debemos de considerar en este tipo de enfermedades el ecocardiograma transesofágico. Inclusive para nuestro servicio en cardio es mandatorio hacer un eco transesofágico en una disfunción de prótesis, ¿sí? ¿En dónde tiene mejor desempeño el ecocardiograma? En la valoración de las prótesis mecánicas, no así en las biológicas. Las biológicas son muy difíciles de valorar. Hay prótesis grandes que se ven muy fácilmente, pero las pequeñas, como las que están montadas a nivel de aorta, son difíciles de ver. Y ahora ya estamos en la era de la multiimagen. Entonces debemos auxiliarnos con otro tipo de estudios, como es la tomografía, que si es un tomógrafo de alta calidad, como el que tenemos en el hospital, pues se pueden hacer cortes bidimensionales, tridimensionales, y valorar perfectamente las prótesis. El ecocardiograma tridimensional es una técnica que actualmente estamos usando, y esta técnica nos permite ya más o menos dilucidar entre lo que es panus y lo que es vegetación, pero no así nos sirve para diferenciar el panus del trombo, ¿sí? Hay ocasiones en que las imágenes se parecen mucho. Y esta pequeña tabla que les traigo aquí pues nos habla de cuáles pueden ser las diferencias que nosotros podemos buscar para discernir entre trombosis y panus. A grandes rasgos, pues los trombos generalmente son más grandes que el panus. Tienen un más alto perfil, o dan un más alto perfil los trombos que el panus. La ecogenicidad del panus es mayor que la del trombo, ¿sí? Y generalmente los trombos son más obstructivos que el panus. ¿Qué es lo que debemos de evaluar en toda prótesis? Debemos de tener estos datos básicos para que nuestro estudio sea completo. Todos los datos clínicos del paciente debemos contar con el expediente. Debe haber una indicación clínica del examen. El clínico debe de indicarnos por qué está pidiendo el examen, y saber nosotros qué válvula se le puso, cuándo fue operado, cuáles son el peso, la talla, para nosotros tener la superficie corporal del paciente, y de acuerdo a los valores Doppler que obtengamos y de cavidades cardíacas, pues indexarlos por la superficie corporal y dar unas medidas exactas que nos hablen de la severidad de la enfermedad, ¿sí? A estos pacientes generalmente no se les hace un ecocardiograma inmediatamente después de que se operan. Debe de dejarse pasar un tiempo prudente, generalmente es de 2 a 4 semanas, para que la hemodinámica del paciente se estabilice, para que quitemos la anemia, quitemos la falta de líquidos,
todo lo que se observa en la terapia posquirúrgica, eso debe de estabilizarse antes de poder hacer un buen ecocardiograma, ¿sí? Y también hay intervalos prudentes para hacer un ecocardiograma en estos pacientes. Generalmente se dice que dentro de los primeros 15 días al mes se debe de hacer el primer eco. Y de preferencia un eco antes del alta, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? Pues la mayor cantidad de proyecciones posibles, observar cuidadosamente los obturadores, la presencia de calcio, el movimiento de la prótesis. A veces con ver la prótesis, tan solo ver el balanceo de una prótesis, podemos nosotros intuir que esa prótesis está desprendida. Las zonas de separación del anillo y los gradientes, las medidas Doppler que nos dan los gradientes de presión máximo y medio, el área del orificio efectivo con las fórmulas ya establecidas que usamos en el servicio, y podemos echar mano también de un parámetro muy importante que se llama índice de velocidad Doppler, que nos permite evaluar las prótesis valvulares sin necesidad de medir un anillo protésico, que es un reto medirlo, sobre todo en las válvulas aórticas, ¿sí? La evolución hemodinámica entonces de estas válvulas comprende esto: las velocidades máximas, los gradientes, el gradiente medio, el área del orificio efectivo, el índice de velocidad Doppler, el tiempo de aceleración y el fenómeno de recuperación de presión en el caso de las válvulas aórticas cuando sospechamos que están obstruidas. Estos son los valores, los parámetros funcionales Doppler que nosotros investigamos en el caso de las prótesis quirúrgicas y de las TAVIs. En el caso de las TAVIs, para que nosotros digamos que sospechamos de una obstrucción de una prótesis percutánea, debemos de considerar valores inclusive más bajos que las prótesis mecánicas o las biológicas, porque se supone que estas prótesis tienen un más bajo perfil que las otras. Y bueno, las guías nos dan algoritmos para que nosotros introduzcamos los datos que veamos en nuestro paciente y sigamos ciertos pasos para al final concluir si es una prótesis normal, si estamos ante un fenómeno de hiperflujo o si consideramos que la prótesis está obstruida. Los valores más importantes que estudiamos en las prótesis aórticas es que les digo: el índice de velocidad Doppler, las velocidades y gradientes máximo y medio, y en algunos casos hay que corregir ese gradiente que nosotros obtenemos por un fenómeno que se llama recuperación de presión, que nos ayuda a corregir los gradientes si encontramos una aorta que es pequeña, que pasa en muchos de los mexicanos. Son aortas ascendentes menores de 30 milímetros que hay que corregir un gradiente alto, ¿sí? Porque sabemos que esa energía que se recupera después de pasar el flujo sanguíneo a la prótesis hace que el gradiente que midamos sea mucho mayor, y necesitamos corregirlo para que nos correlacione con hemodinamia. En el caso de la regurgitación, pues aquí encontramos que lo más común es que sea en las bioprótesis por degeneración, también puede ser en las mecánicas por trombo, por panus, por vegetación, y también tenemos parámetros cuantitativos y semi-cuantitativos, ¿sí? Estos parámetros se parecen mucho a los de la insuficiencia aórtica que nosotros valoramos en una válvula nativa, ¿sí? Pero aquí la medición de estos parámetros es mucho más difícil porque tenemos una estructura metálica casi siempre que nos produce sombra acústica, reverberación, y que nosotros debemos aprender a tomar las posiciones necesarias para que el margen de error sea poco. Cuando nosotros tenemos parámetros contradictorios o no nos salen los cálculos, recurrimos a parámetros más fidedignos, pero más difíciles de hacer, como son los valores volumétricos y al eco transesofágico
tridimensional. En el tridimensional, en el eco transesofágico tridimensional, pues nosotros podemos hacer las proyecciones necesarias para hacer el área del orificio regurgitante en una manera más exacta. ¿Y qué pasa con las TAVIs? Las TAVIs, pues ya dijimos que estas pueden ser que las autoexpandibles o las expandibles con balón. Estas tenemos ahorita en el hospital, la Medtronic Orval y la autoexpandible, que es la Edwards Sapiens. Generalmente tienen disfunción por obstrucción o disfunción también por fuga paravalvular, pero generalmente la más frecuente es la obstrucción. En ellas hay que hacer eco transtorácico y transesofágico en forma obligada y que sean estudios completos, y casi siempre complementamos el estudio con la tomografía, por lo que les decía que son estructuras pequeñas y difíciles de evaluar. Nosotros en el eco tenemos muy buena resolución temporal, podemos ver los fenómenos a través del tiempo en forma muy exacta, pero la resolución espacial no la tenemos del todo, entonces tenemos que recurrir a otras técnicas. ¿Cuándo decimos o cómo evaluamos una prótesis implantada por vía percutánea? Pues vean que las velocidades que obtenemos aquí son menores a las de otras prótesis. Casi siempre buscamos que una velocidad máxima no sea mayor de 2.5 metros, que tenga un gradiente medio menor de 10 decimos que la prótesis puede estar obstruida si se incrementa este gradiente medio por arriba de 10 milímetros de mercurio o si observamos más de 1 grado o si aumenta más de 1 grado la insuficiencia protésica. Ahí nos habla este asunto de que podemos tener un deterioro de la prótesis. ¿Qué otra cosa evaluamos en las prótesis TAVIs? Pues la insuficiencia valvular. La fuga paravalvular en una TAVI es predictor de mortalidad, ¿sí? No es muy alta la incidencia, pero cuando se presenta el paciente se deteriora generalmente en forma rápida. Los jets son excéntricos en el caso de la insuficiencia de las TAVIs. Entonces, son jets que se tienen que valorar con mucho cuidado porque son varios, porque están excéntricos. Puede haber un jet principal en el que nosotros hagamos todos los cálculos y eso nos ayuda pues a que salgamos rápidamente del problema, pero puede haber fugas graves donde un jet que tenga un ancho de más de 6 milímetros ya consideramos en una TAVI una fuga grave. Los trabajos de TAVI que hay en la literatura nos hablan de la extensión circular de la dehiscencia. En estas prótesis, bueno, no es dehiscencia, es de la falta de coaptación con el tejido aórtico y puede haber insuficiencia ya sea en trazas, leve, moderada o severa. En cuanto a la prótesis mitral, pues también es un área de mucho estudio y de mucha investigación. Igual tenemos que hacer una valoración integral, debemos de hacer eco transesofágico, debemos de calcular volúmenes de cavidades, función ventricular, estimar las presiones para ver cuál es la repercusión de esa obstrucción de la prótesis y debemos de tener mucho cuidado en los estados en los que el paciente tenga un flujo alto o taquicardia, por ejemplo, en los casos de postquirúrgicos. Aquí están resumidos los parámetros para valorar una prótesis mitral por obstrucción. Y en cuanto a la regurgitación o dehiscencia, pues también esta patología nos produce, en primer lugar, es insuficiencia cardíaca. Generalmente es más tolerada que la estenosis. Y en este caso también usamos tiempo de mi presión, índice de velocidad Doppler como medidas cuantitativas. Y completamos el estudio con el cálculo del volumen regurgitante y del área del orificio efectivo, que son los parámetros más fieles que tenemos para graduar la fuga paravalvular, la prótesis mitral. Estos son los criterios de gravedad que tenemos en la insuficiencia mitral. Son parecidos a los que tenemos en una prótesis, en una válvula nativa.
En cuanto a la tricúspide, aquí hay menos estudios, hay menos medidas que hacer, debemos de hacer igual el eco completo aquí lo que usamos de forma clásica son las medidas de las velocidades a través de la prótesis, el tiempo de imipresión, el gradiente medio y valoramos la función de las cavidades cardíacas derechas para ver cuál es la repercusión que tiene la disfunción de la prótesis tricuspidia. Asimismo, la repercusión que tiene a nivel de venas hepáticas y de la vena cava inferior, que generalmente son estructuras que se dilatan. Estos son los parámetros que usamos para obstrucción. Vean cómo son valores de velocidad de entrada del flujo, el gradiente medio, el tiempo de imipresión, y observamos las estructuras restantes para saber cuál es la repercusión de esta obstrucción. En el caso de la insuficiencia, pues también tenemos parámetros de regurgitación, que generalmente lo que usamos es vena contracta y área de jet regurgitante. Como ven, los parámetros que tenemos en tricúspide son menos. No así, son de menor importancia. Y bueno, como conclusión, pues les digo entonces que el ecocardiograma es un estudio fundamental en el estudio de la disfunción protésica, que es el estudio de primera línea, y que ya no está solo. Ya tenemos que pensar en la multiimagen en estos tiempos para que el estudio se complemente con la tomografía y con la resonancia. Acordémonos que la resonancia ahorita es la reina del cálculo de los volúmenes cavitarios y que esto nos ayuda a valorar la repercusión hemodinámica y nos puede dar una luz de cuál es la repercusión de esa valvulopatía. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Zamorano. Como el doctor Zamorano comentó, una de las causas muy frecuentes de disfunción de las prótesis valvulares es la trombosis, y que ocurre tanto en prótesis mecánicas como en bioprótesis, fundamentalmente en las primeras. Antes de darle la entrada a la doctora Yatzil Necoechea, quien tocará el tema de trombolisis, quiero mencionar a ustedes que comparte la mesa con un servidor en la presidencia, el doctor Cristo Cúzula Cerón. El doctor Cristo Cúzula Cerón, con muy amplia experiencia clínica en el hospital, profesor de pregrado, profesor de posgrado. Fuimos compañeros durante una larga estancia en el hospital. Y hoy, junto con el demás grupo médico del hospital, comparte este tema y es uno de los también impulsores de este tipo de terapia, la fibrinolisis en la trombosis. La doctora Necoechea se formó en el Hospital de Cardiología, posteriormente hizo un curso de posgrado de alta especialidad en ecocardiografía, es profesor de pregrado, profesor de posgrado, y bueno, si no lo digo me voy a sentir mal. Es un orgullo, porque es mi hija. Muchísimas gracias, doctora Necoechea. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el tema que voy a mencionar ahora, pues es parte de la trombosis protésica, de parte clínica. Nosotros cómo hacemos el diagnóstico, ya el doctor Zamorano nos ayuda mucho con el ecocardiograma, pero como él lo mencionó, tenemos otras técnicas como podemos valorarlo. Si sospecho que una prótesis está tapada, hago un ecocardiograma transtorácico, transesofágico. Puedo utilizar la tomografía, como lo mencionó también el doctor, para ver la movilidad, para detectar y hacer la diferencia entre panos y trombo, que eso a veces es muy difícil. Y tenemos también la fluoroscopía. Ya con eso, si tenemos la clínica, auscultamos, no escuchamos la prótesis, tenemos ya la evidencia de que esta prótesis está tapada, tenemos que tomar difíciles decisiones y eso es lo que vamos a ver. Entonces, la fluoroscopía es un estudio donde podemos hacerlo en una sala de hemodinamia, no es con medio de contraste, nada más es ver cómo se están moviendo los
discos y vemos los ángulos de apertura y de cierre. Estas, en las dos imágenes, como vemos, en la C está cerrada la prótesis y vemos que cierra bien, y en la D abre bien, ¿no? Así es como se vería normalmente en las imágenes, y esta es de un artículo. Pero esto es en vivo. Este es un paciente que tenemos nosotros que tuvimos en el hospital, y la complejidad de esta patología es porque estos pacientes no tienen muchas veces una sola prótesis. Tienen 2, tienen 3, tienen 4 o 5 cirugías, ¿no? Porque primero les hacíamos valvuloplastía y ya después le poníamos una prótesis y luego la siguiente y luego si disfunciona uno. Entonces ya son más complejos. En esta imagen se ve claramente que la prótesis está fija, abierta, pero que esos discos no se mueven. Y esa prótesis es la prótesis en posición tricuspidia. Entonces tenemos la mitral que se ve bien, la aórtica también, pero la tricúspide está fallando. Y ese cable que vemos abajo es el marcapaso que tiene epicárdico. En esta prótesis, que es otro caso, igual es una válvula tricúspide, donde se ve claramente cómo se abre y cierra bien un disco, pero el otro está fijo. Entonces no sabemos qué es lo que le está causando que este disco esté fijo, pero yo ya lo evidencio fácil, que sí, un disco está cerrado y que no deja pasar la sangre, ¿no? Estas prótesis generalmente les pongo un estetoscopio y no escucho esa prótesis, pero tenemos que tener mucho cuidado para poder valorarlo. Necesitamos un oído experto, porque a veces sí escuchas la prótesis, pero escuchas la prótesis mitral, no la tricuspidia. En esta también es otra imagen y si se dan cuenta, la prótesis prácticamente está cerrada. Esta paciente llegó con antecedente de un síncope y pues sospechábamos que el marcapaso estaba disfuncional, pero ahí claramente en la fluoroscopía se ve que está prácticamente fija y el disco que queda está mínimo abierto. Entonces, tomar las decisiones es complejo, por eso necesitamos saber bien si este disco está fijo por un panus, por un trombo, en caso extremo, ¿no? Que esté la válvula, si se acaba de poner que esa válvula tuvo falla en el disco, ¿no? Entonces tenemos que diferenciarlo y podemos utilizar también la tomografía. Del ecocardiograma, pues no lo voy a mencionar porque el doctor ya lo mencionó. Estas son las imágenes que se pueden lograr con ecocardiografía. Pero para tener estas imágenes necesitamos un grupo especialista, experimentado, que tengamos disposición de la tomografía, que esté funcional y que podamos adquirir estas imágenes. En esta, por ejemplo, son de un artículo, se ve claramente en la parte C y D, C que se está cerrando bien y en la D que nada más hay un disco fijo. Y aquí este es el video, ¿no? Eso es una tomografía, no es fluoroscopía, es la tomografía. Y nos puede dar prácticamente la misma información. ¿Qué valor tiene esta sobre el eco, por ejemplo? Que muchas veces, como les menciono, no es una sola válvula, son 2 o 3. Entonces hay mucha sombra acústica y a veces es imposible decir si es un trombo. Aquí, obviamente, la gente que nos apoya, y por ejemplo el doctor Zamorano, que tiene mucho expertise, él nos dice si es trombo y confiamos que es trombo, ¿no? Pero hay alguna gente que todavía no tiene la experiencia y nos dice no logro distinguir si es trombo o es panus. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que se ve, si se dan cuenta, esta imagen negra que está sobre la válvula, eso es un trombo. Aquí está claramente que tiene trombo. Y eso hace que este disco, si bien sí se mueve, no se mueva bien, ¿no? Ahí está obstruyendo. Pero en esta, por ejemplo, tiene la combinación de dos. Tiene trombo y tiene panus. Entonces, a veces no es tan fácil distinguirlo, pero con la tomografía, con buena adquisición, podemos verlo. Ahora, claro está, no podemos hacerlo en pacientes que están muy graves porque están taquicárdicos, porque no cooperan, porque no van a resistir a estar respirando, porque no podemos esperarnos que nos den tiempo para la tomografía. Esto, por ejemplo, la ventaja del ecocardiograma, lo hago en la cama del paciente en ese momento, lo intubo, le pongo lo que sea necesario y no necesito desplazarlo. Para la tomografía sí tengo que desplazarlo, sí tengo que poner medio de contraste. Son pérdida de tiempo que a veces no tenemos en estos pacientes. Entonces, ¿qué pasa con eso? La verdad es que esa es la dificultad, primero diagnóstica, primero que yo lo escuche, sospeche que tiene una prótesis tapada. Tenemos ya las imágenes y ahora ¿qué hago con esto? Entonces, ya después vamos a ver lo de las guías, pero sabemos que siempre decíamos, la válvula derecha, trombolisis, si se puede. La válvula izquierda, quirúrgica. Eso era lo que antes se hacía. Pero, pues estos pacientes ahora, como lo mencionaron, ya estamos con las épocas también de las TAVIs, que se ponen en pacientes mayores de 75, 80 años.
pacientes que ya llevan 3, 4 cirugías, que ya tienen 70 años, porque ya cada vez vive uno, ¿no?, más tiempo. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta, ¿puedo trombolizarlos o no? Entonces, este estudio es muy bonito, es un estudio del Journal de Cardiac Surgery del 2022, y ellos mencionan, bueno, vamos a hacer la comparación, cirugía contra fibrinólisis. ¿Quién se nos muere más? La mortalidad quirúrgica es del 17% y la de trombolisis es 12%. Entonces, uno dice, bueno, me voy con la trombolisis. Pero ojo, es porque estas cirugías es una urgencia. O sea, esta cirugía no es planeada, ¿no? Ese es el riesgo, porque estos pacientes llegan inestables y por eso pasan a quirófano. Entonces, así viéndola nada más, decimos es mejor trombolisis. Pero tenemos que valorar otras cosas. Por ejemplo, el embolismo. Si yo lo trombolizo, tiene un riesgo del 12% de embolizar, de que me dé un EBC, de que me dé una tromboembolia pulmonar, versus el quirúrgico, que tiene menor riesgo, ¿no? 3.2%. Si vemos sangrado mayor, pues la trombolisis obviamente va a tener más sangrado, del 10.7% versus el 4% en un tratamiento quirúrgico. Que recurre a la trombosis, pues obviamente esa válvula, si ya tiene algo de panus, pues siempre va a tener también riesgo de que se quede un poco de coágulo, de que tengamos otro trombo. A veces los pacientes se desesperan y ya no llevan un seguimiento correcto para su anticoagulación, y entonces fallamos en el tratamiento. O a veces están ya solitos, no ven, etcétera, entonces a veces fallamos en el tratamiento. Entonces tienen más riesgo de que se vuelva a trombosar esa prótesis, con la trombolisis del 17.9% y quirúrgico del 5.9%. Entonces, la verdad es que tiene sus pros, tiene sus contras, y sobre todo el sangrado. El sangrado y el embolismo nos daba mucho miedo. Antes decíamos una trombolisis y falla cirugía. En algunos casos extremos, pacientes añosos, pacientes que no aceptan ya la cirugía porque es la realidad. Hay pacientes que ya nos dicen una cirugía nueva ya no, porque me fue muy mal en la previa. Entonces, se ha analizado, y este estudio es muy interesante, en donde analizaron este estudio que es el TROIA y el PROMETHEE. Lo que estamos haciendo ahora, o lo que se está haciendo, es trombolizar con dosis bajas y hacerlo lento o ultra lento. Entonces, esta es con la alteplase, se pasan 25 miligramos en 6 horas, y puedo repetirlo. Y en el PROMETHEE es 25 miligramos, que es una dosis muy bajita, en 25 horas. Entonces, el riesgo de sangrado ha disminuido mucho, el riesgo de trombosis, de embolismo también ha disminuido mucho, pero ojo, no es para todos los pacientes. Antes decíamos, bueno, una trombolisis, una segunda trombolisis, pero este estudio, que es el PROMETHEE, que la verdad es que es muy interesante, en el 2015, este doctor, que es turco, hizo un estudio en donde dijo, bueno, ¿cuánto podemos seguir trombolizando? Y ellos trombolizaron hasta en 8 ocasiones, seguidas, consecutivas, una detrás de otra, esperándonos nada más 6 horas entre trombolisis y trombolisis, y se vio que en la primera trombolisis tenemos un éxito nada más del 20%, pero en la segunda 60%, en la tercera 80%, y si nos vamos a una octava, hasta el 90% de los pacientes logramos quitar ese trombo, siempre y cuando sea trombo, porque ojo, si hicimos mal diagnóstico y era panus, pues está complicado que eso, ¿no? Obviamente nunca va a quitarse. Entonces siempre ha sido nuestra duda, yo trombolizo 1 y no tengo éxito. Mejoró parcialmente, a veces están los 2 discos medio fijos y abre 1. Tengo chance de hacerlo otra vez, y hacerlo otra vez siempre y cuando mi paciente lo aguante. Lo tolere, no sangre, pues. Entonces, este metaanálisis que nos hicieron, es del 2022, y ellos proponen esto. Tenemos, es un estudio que es Hattusha, y también es el mismo médico, que es turco, Özkan, y él menciona, si está en clase funcional 1 o 2, es decir, es un hallazgo, el paciente no tiene prácticamente síntomas o un poquito de disnea, puedo hacerlo con la lenta o la ultralenta, que en este caso sería la ultralenta, 25 miligramos para 25 horas, y entre cada trombolisis le hago un eco. El disco sigue fijo, lo vuelvo a trombolizar. Y me espero nada más 6 horas con heparina intravenosa. Y puedo llegar hasta una dosis máxima de 200 miligramos, que son 8 sesiones de trombolisis. Si mi paciente está en clase funcional 3 o 4, pero todavía también que el paciente no quiere operarse, que nosotros decimos todavía puede aguantar, le podemos hacer la trombolisis, pero ligeramente más rápida. Dosis bajas, pero para 6 horas. Y podemos llegar hasta una dosis máxima de 150 miligramos.
con esta de 25 miligramos cada 6 horas. Y valoramos, ¿está todavía la obstrucción o mejoró? Si mejoró, lo vuelvo a hacer. Si ya mejoró y el trombo es muy chiquitito, incluso lo puedo parar y dejarle pura anticoagulación, ¿no? Porque sabemos que esos trombos, si es trombo, va a recuperarse y va a quitarse con la warfarina a dosis bien o con la cenocumarina. Pero si mi paciente llega en choque cardiogénico, no hay más, es quirúrgico. Y por eso el riesgo de la mortalidad siempre va a ser mayor en este tipo de pacientes porque llegan muy graves, llegan ya en edema agudo pulmonar, llegan con falla, a veces ya están inconscientes cuando llegan. Por eso les digo, a veces no es tan fácil estarlos desplazando, hacerle varios estudios. Es el primer estudio, tengo el diagnóstico y desde ahí ya se va. La imagen que pasé es del paciente que tenía un disco tapado prácticamente y el otro también medio a medio que abría, a ella la pasamos directo a cirugía, no hay más, ¿no? Que con este estudio dijimos, bueno, nos vamos a 8 trombolisis, ¿no? Nos vamos a dosis de 200 o 150. ¿Cómo les va? Pues se dio el seguimiento y vimos que a 3 meses la mortalidad con trombolisis es del 2% y de cirugía hasta el 14%, bueno, en el 18.7%. Si se dan cuenta, el número de pacientes es muy pequeño, pero es que tampoco hay mucha población que podamos hacer, ¿no? Esto no es tan frecuente, afortunadamente, para que lleguemos a este punto. Y ellos vieron entonces que la mortalidad es mucho más baja con la trombolisis. Eso es lo que apoya que podamos trombolizarlo. Estos protocolos ya se están haciendo en niños, en embarazadas, en pacientes con prótesis TAVIs que están trombosadas, en pacientes añosos, de manera exitosa, sin eventos de sangrado mayor, que es lo que me preocupa. Casi todos van a sangrar en sitios de punción, etcétera, ¿no? Pero no sangrado mayor que me preocupe o que me dé un evento vascular cerebral. Entonces las guías, esta guía que, bueno, nos sale ya la modificación en el 2021, nos mencionan, en caso de trombosis o que yo sospecho, el eco, el transesofágico, el fluoroscopía, la tomografía, y hay que valorar cómo está. Si tenemos trombo, entonces, y tiene ya síntomas de obstrucción, hay que iniciar el tratamiento urgente, o sea, desde urgencias, desde que hago el diagnóstico, con una terapia lenta y ultralenta para llegar a esto, o, en caso necesario, una cirugía de emergencia. ¿Cuáles son lo que favorece más a la fibrinolisis? Que no haya un cirujano disponible, que en nuestro caso no pasa eso, que tenga muy alto riesgo, que es lo que es más frecuente, que no tenga contraindicaciones para fibrinolisis, eventos vasculares, cirugías previas, que sea el primer episodio de trombosis, que estén en clase funcional 1, 2 o 3, que tengan un trombo pequeño de 8 centímetros, menores de 8 centímetros, que no esté el trombo en la aurícula izquierda, que no tenga otra enfermedad previa o ¿no? asociada, que sea enfermedad coronaria o también otras válvulas, que se visualice trombo, que es lo más importante, y que el paciente lo acepte, porque sí tiene sus riesgos, ¿no? ¿Y qué va a favor de la cirugía? Pues que sea bajo riesgo quirúrgico, que tengamos un equipo experto, que no tenga que esté contraindicada la trombolisis por alguna causa, que ya tenga trombosis recurrentes, que esté en clase funcional 4 o chocada, que tengan trombos muy grandes, que tengan trombo en la orejuela, que tengan otras enfermedades que requieran que se opere no solo la válvula, sino se haga un puente, por ejemplo, y que tenga otras enfermedades valvulares para otra implante valvular. Y cuando sospechamos de PANUS. Y también que el paciente lo elija. Aunque a veces la decisión la tomamos nosotros, ¿no? Sobre todo en pacientes mayores de edad. Si el paciente acepta, quizá ahí nos favorecemos más a la fibrinolisis. Si es un paciente joven, quizá nos favorecemos más para la cirugía. Entonces, como conclusiones, vemos que los estudios ya demuestran que las terapias lentas y ultralentas se asocian con menor mortalidad y menor riesgo de complicaciones y son tan efectivas que llegamos hasta un éxito del 90%. La cirugía tiene alta tasa de mortalidad y morbilidad en centros especializados, pero como les mencioné, porque estos pacientes muchas veces son urgencias y entonces ese es el contexto que más lo marca y debe considerarse trombolisis en ausencia de contraindicaciones. Si tiene una contraindicación no es opción, ¿no? Nos vamos directamente a otro punto, por eso les digo, si el paciente tiene contraindicación, nunca le voy a ofrecer trombolisis, es cirugía sí o sí, y hay pacientes que incluso así no aceptan la cirugía. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Necoechea. Como ven ustedes, ¿qué pacientes van a cirugía
cuando tienen una disfunción de prótesis. Tradicionalmente, con las prótesis de generaciones previas, nuestra única opción era cirugía. Y como se ha comentado, eran cirugías en pacientes ya operados, con comorbilidades y muchas veces con una gran repercusión hemodinámica, de tal manera que las tasas de mortalidad altas. Surge el espacio para la trombolisis. Los primeros estudios con trombolíticos no fibrino específicos por un lado, o por otro lado con dosis altas, sí, ayudaban en permeabilizar, tratar de recuperar la función de la prótesis, disminuir el tamaño o desaparecer el trombo, pero las tasas de sangrado y de embolismo muy altas. Hoy contemplamos un escenario diferente. Ya se comentó, el paciente grave tiene que entrar a cirugía, no tiene demasiado espacio de tiempo para probar, para tratar una terapia alternativa como pudiera ser la fibrinolisis. Esto ya de suyo es un gran reto para los cirujanos. Y por otro lado, dentro del esquema de la trombolisis, ahora van a cirugía los pacientes en que la trombolisis falló. O en aquel paciente que a pesar de una trombolisis relativamente exitosa, tiene todavía un parámetro de obstrucción, sea por PAN, sea por trombo persistente. De tal manera que el escenario hoy en el territorio de la disfunción de las prótesis valvulares para los cirujanos sigue siendo bastante rudo, por decirlo de alguna manera amable. El tema será presentado por el doctor Rutilo Daniel Jiménez. Él es cirujano cardiotorácico formado en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional, adscrito al mismo servicio en el hospital, y él cuenta con entrenamiento y certificación para implante y manejo de dispositivos de asistencia ventricular, tanto de corta como mediana duración, pero también como terapia de destino. Doctor Jiménez, muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Antes que nada, una invitación. Es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Mi idea, a final de cuentas, ahorita es cambiar un poquito. O sea, ya sabemos que la cirugía, no los voy a espantar con los resultados quirúrgicos, porque también mucho de esto va a depender del equipo quirúrgico en turno en un hospital como el de nosotros y del cirujano a cargo de la responsabilidad de ese paciente, ¿no? Si no quisiera detenerme un poco antes. En cuanto a la selección, sabemos que el paciente que va a requerir un cambio valvular tiene cierta enfermedad, no hay duda, no hay discusión en eso, por eso ustedes lo presentan en sección médico-quirúrgica y nosotros pues, obviamente lo aceptamos para el procedimiento con el riesgo que conlleva. Pero a final de cuentas sabemos y ya está más que descrito qué factores predisponentes pueden tener esos pacientes y adelantarnos en manejar esos factores predisponentes para evitar una disfunción de prótesis y evitar obviamente todo el riesgo, tanto de la trombolisis o como la cirugía en una reoperación, ¿no? Como ven ahí, pues ya se abordó un poquito, voy a tratar de irme un poquito más rápido por el tiempo, pero algo en cuanto a lo quirúrgico, en cuanto al tipo de disfunción de prótesis, ya sabemos endógeno y exógeno, pero en el aspecto quirúrgico, el exógeno, pues solamente al momento de estar haciendo la cirugía tenemos que ser también muy exhaustivos en cómo quitamos la valva nativa, que no dejemos músculos papilares redundantes, que quitemos todo el aparato valvular, aunque también aquí existe controversia, sobre todo en posición mitral, de que debemos de dejar el aparato subvalvular. Pero recordemos que la prótesis mitral también es una de las que más disfuncionan, pero tenemos que hacer mucho hincapié al momento de hacer el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Ya hablamos también de esto, pues a final de cuentas la trombosis es una de es la patología más comunes, y pues la obstrucción de la valvular mecánica pues se van a ya como ya vimos se van a clasificar endógenas y exógenas, pero pues realmente también en cuanto a las prótesis biológicas pues también va a ser de suma importancia cómo las debemos de manejar. ¿Sí?
Bueno, las recomendaciones pues, también, ya como se ha mencionado aquí antes, van a cambiar dependiendo de la literatura. Más sin embargo, es importante conocer todos los abordajes terapéuticos y ofrecer lo mejor a nuestro paciente. Desde la terapia fibrinolítica, pues poco a poco, pero siempre conocer los resultados, obviamente, que nos van a llevar estos procedimientos, ¿no? Ya la literatura también en cuanto a las recomendaciones, pues ya sabemos, va a haber diferencias en cuanto a las guías americanas con las europeas. Por ejemplo, las guías europeas recomiendan el reemplazo urgente en trombosis obstructiva en pacientes sin comorbilidades importantes, y la terapia fibrinolítica pues lo dejan para aquellos pacientes que no tienen tanta comorbilidades, ¿no? Y las guías americanas pues ya recomiendan tanto una como otra en pacientes de urgencia, como urgencia, ¿sí? Para las válvulas biológicas también cambian un poquito. En pacientes asintomáticos con gradiente significativo o pacientes con insuficiencia severa, pues realmente pues, las guías recomiendan el recambio valvular. Si hay algunas consideraciones anatómicas o el riesgo también es un poquito más alto, pues ya recomiendan ahí las valve-in-valve. Aunque en la literatura existe o se menciona que solo cierto tipo de prótesis pueden ser candidatos a valve-in-valve, realmente se han hecho en todas las prótesis biológicas sin mayor problema, y esto solamente en esos pacientes de riesgo alto, pues nos condicionan una alternativa importante, ¿sí? Y obviamente para fuga paravalvular también, a final de cuentas, la intervención quirúrgica pues está recomendada, más sin embargo también en pacientes de alto riesgo pues tenemos que pensar en un procedimiento intervencionista para pues también disminuir el riesgo y obviamente el mejor resultado para nuestro paciente podérselo ofrecer. No es casarnos también, aunque si yo sea cirujano, no casarse realmente con el procedimiento quirúrgico. Sabemos que el paciente tiene mayor riesgo, pues obviamente al paciente lo tenemos que disminuir con otros procedimientos. Esto, como ya la doctora pues, lo había mencionado, pues obviamente va a depender de en qué hospital estemos, incluso a veces el turno en el que estemos en el hospital, pero pues la cirugía en un hospital experimentado como el de nosotros, pues realmente también es una buena alternativa. Ya en cuanto a la trombosis, pues como ven aquí, por ejemplo, el doctor Ogutu ya había mencionado en un estudio 11 pacientes que sometieron a trombectomía por obstrucción de la trombosis prótesis valvular, sobre todo en posición aórtica, todos en clase pues, funcional 3-4. Se indicó cirugía inmediata en pacientes con edema agudo pulmonar, gasto cardíaco disminuido, todas las comorbilidades que ya sabemos que presentan estos pacientes, y obviamente pues, la causa fue una anticoagulación adecuada, con ninguna problema de coagulación subyacente. A final de cuentas es un procedimiento ahí un poquito complejo, el toilet, porque pues tenemos que abordar tanto la cara ventricular cuando es posición aórtica como la cara aórtica. Y en cuanto es en posición mitral, pues tenemos que abordar las dos caras para poder resecar en su totalidad el trombo. Si lo hacemos por un solo abordaje, probablemente vamos a hacer la trombectomía incompleta y pues obviamente va a repercutir en el resultado en estos pacientes. ¿Sí? Entonces, como ven ahí también, la trombosis generalmente se asocia con una fibrilación auricular y fracción de exposición baja, y la fibrinolisis se propuso como una alternativa atractiva ya desde 1971, pero su uso sigue siendo controvertido debido pues, a las complicaciones, como ya mencionaba la doctora. Aquí Rodó también inició el término ya de éxito hemodinámico y éxito clínico. Eso es algo que también tenemos que entender, ¿no? No hay duda que la fibrinolisis pues tiene resultados exitosos, pero muchas veces es el éxito nada más clínico en su momento, más sin embargo el éxito hemodinámico, que es a un mediano plazo y largo plazo, pues es donde estos pacientes llegan a tener algún problema. ¿Sí? Y tenemos que pensar en esa opción, porque al final de cuentas puede terminar también en cirugía. Sí, la fibrinolisis, si tienes un trombo bastante grande o totalmente obstructivo, no son las mismas condiciones, como ya lo mencionaba la doctora, lo vamos a meter en estado de choque. Con la fibrinolisis nos puede ayudar a mejorar un poco la circunstancia clínica del paciente, meterlo en otro contexto, ya en clase funcional 1 o 2, ya sin tanta repercusión hemodinámica, y el resultado pues lo podemos garantizar con mayor, en mayor número, ¿no? Entonces también ya del lado izquierdo pues no hay duda, ¿no? Que también la trombolisis, aunque la cirugía sigue siendo pues la alternativa más indicada, pues no existe una contraindicación como tal para trombolisis del lado izquierdo.
Otro de los abordajes para trombosis de prótesis pues, es el Toilet. De hecho, esto lo describió el doctor York en una de sus prótesis que él fabricó. Y pues esto fue desde 1973. Y este enfoque sigue siendo adoptado por otros hasta la fecha en ciertos casos. Sin embargo, los resultados también a largo plazo por los dos métodos deben evaluarse correctamente. Porque aunque el doctor York incluso lo menciona en su artículo, ¿no? Pues él desmanteló toda la prótesis porque él sabe cómo se anclaba, cómo se podía volver a armar, pero pues desgraciadamente pues no todos fabricamos una prótesis y una vez, sobre todo con el carbón pirolita, que no es tan duro. Una vez que podemos manipular, al momento incluso de estar resecando el trombo, se puede romper esta valva, pues obviamente bendito favor que le hicimos al paciente, ¿no? El doctor York lo mencionaba muy fácil, pero pues ya en el contexto real, pues cambia un poquito. ¿Sí? También el doctor Kirchheian hace un metaanálisis importante en donde, es como comentaba la doctora, pues las principales complicaciones de una trombolisis, pues es el tromboembolismo, la hemorragia y la recurrencia de la trombosis valvular en su seguimiento, ¿no? Y vean aquí, pues realmente sí nos ayuda en cierto momento, pero pues no hay que dejar de decirlo, ¿no? Como ven ahí, pues también, aunque en una sola serie de casos, que era una serie de casos importantes, se equipara pues la mortalidad, pues realmente en cuanto a la fibrinolisis comparada con la cirugía, pues tiene mayor mortalidad la fibrinolisis. En cuanto a sangrado, pues también no hay duda, ¿no? Estamos hablando de prácticamente lo mismo. En cuanto a eventos vasculares cerebrales, pues también está más que descrito las complicaciones. Y obviamente, pues la trombosis recurrente, que tarde o temprano pueden llegar a terminar en cirugía. No es que estemos en contra, o no es que esté uno como cirujano en contra de esos procedimientos, no. Lo acabo de mencionar, muchas veces nos va a favorecer el procedimiento, pero pues también tenemos que ser conscientes de esto. ¿Sí? Entonces, la cirugía, sin embargo, se asocia con reducciones grandes, consistentes y estadísticamente significativas en la aparición de sangrado mayores o las complicaciones como tal que se menciona en el artículo. Y la terapia fibrinolítica es considerablemente menos exitosa en ciertos casos, de lo que se informa en otra literatura. Entonces, pues tenemos que tener muy en cuenta estos casos, ¿no? Vean ahí. Se podría decir que la definición más significativa de éxito es la restauración de la función valvular, sin que se produzcan complicaciones importantes. Aunque varios investigadores han aplicado esa definición, otros no han distinguido entre mero éxito hemodinámico y éxito clínico, que es lo importante que tenemos que entender. Los estudios muestran una reducción del 7 al 10% en la proporción de pacientes con resultados exitosos cuando la ausencia de complicaciones se incluyó en esa definición. Entonces, probablemente no podemos hacerla a un lado. Otra patología no tan infrecuente, pues la formación de panos. De hecho, ahorita teníamos una discusión ahí con el doctor, aunque es muy baja también la presentación y es más común en prótesis monodisco, que pues actualmente ya no se utilizan. En la prótesis bivalva es menos la incidencia, pero no tenemos que descartarla. La etiología pues aún sigue siendo desconocida, aunque se asocian ciertos factores como el factor de crecimiento transformante beta, para la producción de mayor panus en ciertos pacientes. Y pues no es que más este factor, pues no es que hace otra cosa que inducir cicatrización exagerada y una fibrosis importante alrededor de la prótesis, sobre todo en las caras ventriculares, y pues obviamente nos va a favorecer una obstrucción. Y fue como el doctor Teshima y colaboradores precisamente ya nos hablan de este factor de crecimiento transformante beta, en donde se asocia a la mayor presentación de panus. Vean aquí precisamente, está una prótesis pues totalmente tapada en la cara ventricular y ya llevando al microscopio una vez que resecamos, pues no es que la formación de colágeno, tejido fibroso elástico por debajo, en esa composición de ese tipo de tejido muy duro, que al momento también de estarlo resecando, sobre todo si tenemos una prótesis mecánica como la Sanyut, que es un poquito más frágil, al momento de estar haciendo el Toilet, pues realmente es un poquito complejo, hemos llegado a romper valvas, obviamente sin buscarlo, pero pues por tratar de mejorar al paciente. Entonces muchas veces ya estamos en cirugía, pues tenemos que la mejor opción en algunas ocasiones también es el reemplazo total y no dejar nada de tejido residual ahí. Sakamoto también ya publicó
la relación entre prótesis monodisco y el tamaño pequeño de la prótesis que pongamos también al momento de la intervención, sobre todo en posición aórtica y sobre todo en nuestra población, que sabemos que es una población pues a veces de talla pequeña o superficie corporal pequeña, pues también esto nos va a condicionar mayor riesgo de la trombosis o de la formación de panos en esos pacientes, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la selección de los mismos y de la misma prótesis que le vamos a poner. Y se debe hacer énfasis en el diagnóstico precoz de la disfunción de la prótesis, lo que pues, nos va a evitar las complicaciones y disminuir el riesgo quirúrgico. En cuanto a la disfunción de bioprótesis, eso también ha cambiado mucho a partir de que pues, ya las TAVIs también están en mero auge, pero también no dejan de estar ausentes de complicaciones. Y como ven ahí también hay ciertos factores asociados, ¿no? Los laboratorios incluso siempre nos están ahí presionando en que a pacientes más jóvenes les pongamos la prótesis biológica, que la durabilidad es mayor de 10 años, etcétera, 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 para convencernos. Pero pues está ahí más que descrito, ¿no? Y sabemos por qué se llegan a calcificar este tipo de prótesis en pacientes jóvenes, desde la propia preparación de la prótesis a la formación de la inmunogenicidad, ahorita lo vamos a explicar un poquito más a fondo, en estos pacientes jóvenes, porque está más en auge la respuesta humoral y celular en cuanto al rechazo. Y tenemos que también tener algo bien definido y bien enterado en cuanto a la denominación de deterioro valvular funcional. Esto no quiere decir que todas las prótesis se tengan que llevar a cirugía y que todas las bioprótesis tengan que estar ausentes de cierta enfermedad, ¿sí? Entonces tenemos que definir bien esto. Deterioro valvular estructural, pues como ven ahí, cambios permanentes intrínsecos de la prótesis, o deterioro valvular no estructural, sino ya va a ser cualquier alteración externa a la válvula, pero que pues también nos puede llevar a la disfuncional. Y pues obviamente la trombosis y endocarditis, pues no hay que pasar por un lado, dejarlas pasar por un lado. Pero como ya las mencionaba desde un inicio, hay ciertos factores relacionados al mismo daño de la prótesis. Como muchas veces no resecamos la prótesis, ya se los mencionaba en un principio, dejamos cierta parte de tejido al momento de la resección, pero muchas veces también no tenemos opción, sobre todo en pacientes pequeños, en donde también el anillo es pequeño o el anillo es muy friable, pacientes con endocarditis también, pues tenemos que dejar cierto tejido para poder sostener los puntos y obviamente no tengamos después alguna fuga paravalvular o algún desprendimiento de la prótesis. En cuanto a las TAVIs, pues la expansión inadecuada y la mera preparación de este tipo de prótesis, pues también nos llevan a cierta disfunción, sobre todo la calcificación. Lo que ya les mencionaba, tanto prótesis mecánicas como prótesis biológicas, pues el tamaño de la válvula, pues también nos lleva a cierta alteración en cuanto al injerto. La valving valve también, pues obviamente le estamos reduciendo el área efectiva a ese plano valvular y pues obviamente nos va a predisponer a mayor daño. También en cuanto al paciente, pacientes jóvenes, pacientes con hipertensión, con insuficiencia renal crónica, hiperparatiroidismo, diabetes y alteración en cuanto al colesterol. Ya, tiempo. Nada más déjame terminar con un artículo que a mí se me hizo muy interesante. Voy a pasar esto. Aquí, Formica y colaboradores hicieron un metaanálisis también en donde compararon las reoperaciones de prótesis biológicas y lo comparan con resultados en valving valve, ¿sí? Fue un estudio a final de cuentas descriptivo de esto, pero aquí vamos a ponernos con la gráfica. Vean ahí. En cuanto a los primeros 30 días, no hay duda que la TAVI tiene unos buenos resultados y sabemos por qué. Al final de cuentas, cuando operamos un paciente, los primeros 30 días son los más tórpidos en cuanto a la evolución quirúrgica. Sobre todo los primeros 7 días, por los eventos de sangrado, por las principales complicaciones. Sabemos que es un paciente que lo metimos muchas veces en estado de choque, la falla renal, todas las alteraciones que pueden hacerse en la terapia postquirúrgica. Más sin embargo, vean después, entre el mes y el año, los resultados se equiparan en cuanto a TAVI, valving valve y la reoperación quirúrgica. Pero seguimos con el seguimiento, valga la redundancia,
pues la cirugía pues ya mejora un poquito en cuanto a los resultados. Y también sabemos por qué. Muchas veces es por la preparación de las válvulas en valve-in-valve, o las válvulas percutáneas, perdón, a las válvulas de cirugía. En cuanto al lavado del glúteo del tejido, sabemos que estas prótesis vienen con un glúteo del tejido para favorecer la preservación de la válvula. Cuando nosotros en la cirugía, pues solamente se hace un lavado exhaustivo y un lavado con tiempo enérgico para tratar de disminuir la presencia de este contenido y obviamente disminuir en lo más posible la calcificación. Y en las aves, pues realmente es prácticamente imposible que se haga esto, ¿no? Entre otros factores que se asocian a la calcificación de las válvulas. ¿Sí? Perdón. Y ya para concluir, pues la falla estructural primaria de las válvulas mecánicas actualmente disponibles es extremadamente rara por la fabricación de las mismas. La disfunción de la válvula protésica como resultado de la formación de panus debido al crecimiento interno del tejido fibroso es una complicación infrecuente pero grave y que debemos saber diferenciarla en cuanto a la trombosis, por resultado también no retrasarlo. La técnica quirúrgica correcta es crucial en la disfunción protésica como causa exógena. Y en bioprótesis, los resultados a corto plazo son benéficos en TAVI, a largo plazo la disfunción endógena es para tomar importancia, sobre todo por el tipo de pacientes con esas comorbilidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jiménez. Creo que estamos un tanto sobre el tiempo para preguntas y comentarios, pero no quisiera yo dejar la oportunidad de escuchar el punto de vista del doctor Cristo Cúrsulas, quien nos acompaña en este simposio, y si me hace favor de cerrar él mismo el simposio. Doctor Cúrsulas, si es tan amable. Cuando veas la oportunidad, ¿sí? Que no sepa que eso no son derechos. Agradezco la deferencia que hacen mis compañeros, son muchos años. Finalmente es un reto y quiero concluir dos cosas. A veces definir entre trombosis y panus es prácticamente imposible. La terapia lenta es una opción extraordinaria, pero depende mucho de la infraestructura que tenemos del hospital. Comentarios como: ¡qué barbaridad! ¿Cómo se te ocurre darle 25 miligramos de trombolítico al paciente? Eso es un absurdo. Entonces, requiere toda una infraestructura que no lo tenemos. Entonces, yo tengo algo que platicaba a veces con el doctor Jiménez. Tenemos que ser radicales. Si llega un paciente con trombosis, lo mejor es pasar visita a las 7 de la mañana, lo más temprano posible, detectar la trombosis o la posible trombosis y trombolizar al paciente en forma rápida. Y depende, como les digo, las condiciones. Y viene el segundo paso, que ya se ha abierto, es la retrombolisis. Y la retrombolisis en todos los aspectos, no solo en la válvula, sino en tromboembolia pulmonar. Y que hemos tenido buenos resultados. Yo creo que en un hospital como nosotros de concentración, en donde no tienes una idea muy clara el equipo médico de cómo se va a llevar a cabo una trombolisis lenta, hay que actuar en forma inmediata. Ya con mayores infraestructuras y todo, una segunda trombolisis con la opción lenta es muy buena porque tenemos menos complicaciones. Y sigue siendo un reto, y el reto sobre todo es, vuelvo a insistir, oye, es panus, es trombosis. Pero no olvidemos el aspecto clínico. El aspecto clínico nos ayuda bastante. El comportamiento y las manifestaciones nos pueden definir a veces cuándo es una trombosis del panus. Y finalmente, pues felicitar a los compañeros y pues seguiremos trombolizando hasta no demostrar lo contrario. Muchas gracias, que tengan muy buen día.